Dice la poderosa palabra del Señor, Mateo 26. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolo, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Padre, pedimos que en esta hora tu preciosa palabra nos enseñe, tu preciosa palabra nos guarde, tu preciosa palabra hoy sea en nosotros y que, Señor, podamos entender lo que tú deseas enseñarnos en esta hora, en nuestras vidas y en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te invito a que se puede escribir este título, Velad y orad, pueda tomarlo y tenerlo presente en medio de este tiempo. Hay un interés del Señor hablándole específicamente a sus discípulos en este texto, porque ellos entiendan varias cosas importantes. Una de esas es: no solo debemos ser vigilantes, sino es importante la oración. Jesús está en este momento duro, difícil de su vida, y Mateo relata un poco su angustia en estos momentos. Y el primer llamado que hace el Señor para con sus discípulos es a que ellos velen, a que estén despiertos, a que estén vigilantes, a que estén alerta. Es importante, y hemos compartido un poco sobre eso, lo importante que es estar alerta, que es no perder eso. Pero aquí en el verso 41 hay un elemento que el Señor, y Mateo lo relata y suma. Antes era velad, ahora velad y orad. Este tiene el compendio de desarrollo espiritual. Este tiene el compendio de, de poder sumarle algo que es lo que se necesita, algo que se hace necesario, ¿sí? Algo que no se puede dejar simplemente al azar y se puede tener ahí, sino que requiere la prontitud, ¿sí? Que requiere que se haga de una forma en el lugar, en el tiempo, en la ocasión, y que se haga de forma pronta. Hay algo interesante, y es que la palabra original para referirse a esto en el griego es una palabra compuesta, es una palabra que se llama proseuchomai, 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 proseuchomai. Proseuchomai es una palabra compuesta por una preposición que es pros, ¿sí? Y la otra parte, euchomai. Euchomai es la que habla sobre la oración, sobre ese deseo, la implicación de orar a Dios, pero pros, que es la primera parte, es una preposición
que habla de hacer o decir algo que es pertinente a, que es necesario que se haga en el lugar, en el tiempo, en la ocasión. Es un llamado pronto y por lo general denota que el movimiento, lo que se deba hacer después de pros, deba cumplirse de forma inmediata. Entonces aquí tenemos, digamos que si miramos desde la parte gramatical, un llamado, el llamado que el Señor en la Reina Valera lo traduce como orar, pero cuando vamos al griego entendemos que el Señor está hablando de algo que se requiere hacer de inmediato, que no es algo que está supeditado a algo opcional y algo que se puede esperar que acontezca y que esté supeditado a que los discípulos, digamos, en su libertad lo hagan o no lo hagan. Hay un elemento que es clave entender en el Evangelio de Mateo y también en la misma escritura. A veces nosotros tendemos a ver en la escritura como opcional el mensaje que encontramos ahí. A veces nosotros lo miramos como, bueno, eso es lo que el Señor de pronto le pedía a ellos, a los discípulos o le pedía a ciertas personas. Para mí no es esa exigencia. Y ese error interpretativo que muchas veces cometemos nos lleva a no entender el propósito educativo pronto que tiene y que exige la palabra del Señor. Les he comentado varias veces y hemos hablado que el Señor presenta en Mateo un reino, un rey, y que la escritura nos habla de eso, de un rey que viene y que está estableciendo su reino. En el libro de Daniel, cuando Nabucodonosor tiene el sueño de la estatua, que la cabeza es de oro, después el pecho y los brazos de plata, de bronce y los pies en una mezcla de elementos, y que después viene una gran roca que da contra ella y se destruye eso, pero esa roca viene a convertirse en la interpretación que da Daniel, dice, es el reino de Dios el que ha llegado para establecerse. Ese reino de Dios en el marco de la gobernanza vista desde un monarca que viene a gobernar, es algo que usted y yo tenemos que entender cuando nos acercamos a la escritura. ¿Por qué? Porque una monarquía es diferente a una democracia. Nosotros estamos inmersos en una democracia donde existen sí parámetros, pero se necesita el cumplimiento, pero muchas de esas cosas que existen en la democracia están supeditadas a que el ciudadano lo haga o no lo haga, ¿sí? No es, y aunque muchas leyes dicen de obligatorio cumplimiento, pues siempre está la opción de hacerlo o no hacerlo. ¿Listo? Pero en el caso de la escritura, hay muchos detalles y en Mateo específicamente, el llamado que el Señor está haciendo y que está, no es una invitación pasiva a si quieres hacerlo o no quieres hacerlo. ¿Sí? La invitación de Jesús a velar no es una invitación que está haciendo a sus discípulos, pues si ustedes quieren hacerlo, háganlo. No. Por eso es que en el marco de entenderlo de esa manera, es que entendemos el reclamo que el Señor le hace a Pedro, incluso el reclamo que viene acá en el verso 40 cuando él viene otra vez y le dice a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Entonces, muchas veces nosotros cuando leemos la escritura, retomando un poco, lo vemos como no es de obligatorio cumplimiento, sino es opcional. No, no es opcional, es de cumplimiento real, porque em,
cuando nosotros empezamos a entender la escritura como algo opcional, pierde el valor transformador de nuestras vidas. Los principios bíblicos, lo que Dios habla, no es opcional. ¿Sí? Si nosotros siempre lo vemos como algo opcional, vemos entonces nosotros empezamos a crear en nuestras vidas la opción de tomar o no tomar las cosas. Y aunque tenemos el libre albedrío, la oportunidad de poder elegir, pero cuando nosotros nos hemos decidido abrir nuestra vida y nuestro corazón y recibir al Señor, el libre albedrío entra en un plano muy diferente porque en voluntad hemos decidido someternos al gobierno del Señor. Y cuando una persona se somete al gobierno del Señor, entonces no es que no puede elegir, sino que decide en su libertad someterse para cumplir lo que Él ha dictaminado. Y en ese cumplir lo que Él ha dictaminado, entonces ya las cosas no quedan supeditadas a la elección personal de decir lo tomo o no lo tomo, sino están enmarcadas en que hay que hacerlo. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces como cristianos vamos creciendo de esa manera. Entonces, las prácticas espirituales las vemos como algo opcional en mi vida y no es así. Las prácticas, los principios espirituales no debemos verlos como algo opcional, como algo de nuestra lista de quehaceres que nosotros decidimos si lo hacemos o no. No, porque ahí estamos entonces dañando la esencia del Evangelio. El Evangelio no se recibe según la interpretación que yo tenga de lo que me es favorable a mí. Del Evangelio se recibe de forma íntegra. Es como cuando miramos la escritura, no podemos decir que solo nos interesa el Nuevo Testamento porque el Antiguo Testamento habla de cosas que no son para nosotros. No, porque el Evangelio y la escritura se reciben en su integralidad. El Antiguo Testamento habla de elementos que son muy importantes para poder y que en el Nuevo Testamento tienen la explicación correcta de cómo debe aplicarse. ¿Sí? Y cuando nosotros empezamos perdón lo que voy a comentar, a actuar en la vida cristiana como si fuera un restaurante, como si yo me siento y entonces escojo lo que a mí me gusta solamente, entonces mi vida cristiana no es formada como se hace necesario. Aquí vemos tres elementos que son importantes entender. Dice y relata Mateo que el Señor Jesús hace 3 veces esta misma oración. Si es posible que yo no tome esta copa, yo no quiero, bueno, pero reafirma su propósito, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. 3 veces hace esta misma oración. ¿Sí? Y esos detalles es importante entendernos en la escritura porque ahí se está mostrando también la humanidad de Cristo, ¿sí? El que se parece a nosotros. ¿Cuántas veces nosotros sabemos que a veces hacer la voluntad de Dios no va a ser fácil, ¿sí? ¿Cuántas veces has pedido confirmación para hacer algo que el Señor te ha dicho? ¿Y cuántas veces has orado al Señor para que se haga algo que, que Dios está esperando que nosotros hagamos? Jesús lo hizo y llama a sus discípulos a velar y orar, pero no como algo a futuro que deban hacer, sino como una orden que está dando un rey que debe cumplirse en el instante. Y una de las cosas que nos daña en nuestra vida espiritual es ese entendimiento. ¿Sí? Velar no es opcional y orar no es opcional, es una orden directa del Señor a sus discípulos y por eso Él les reclama por qué no lo hacen.
Y mire el proceso que pasa. El Señor da esa orden y entonces cuando ve que no lo hacen, como ve que no se comprometen con eso, ya dice en el 44, y dejándolo se fue de nuevo, porque en el 43 dice, vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces después viene a sus discípulos, verso 45, y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Entonces aquí también vemos algo, y es que hay una lucha en nosotros, y se relata en Mateo que hay un componente de cansancio que ocurre en los discípulos, porque lo demuestra Mateo cuando dice, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, estaban siendo vencidos por su cansancio, algo que es natural. Pero también vemos un detalle, y es que el Señor da la orden, el Señor les dice eso, pero después cuando viene otra vez y los ve en la misma actitud, ya no les dice nada, los deja. Esta parte me recuerda algo que también el Señor habla, y es cuando le preguntan y le confrontan a él por qué sus discípulos en el momento cuando él está no ayunan, como sí lo hacen los discípulos de los fariseos, de los saduceos y de los demás corrientes que existen en ese momento. Y Jesús responde, dice, ¿cómo puede estar de luto alguien que está de fiesta? Dejadlos que mientras están de fiesta están disfrutando, pero un día, les va a ser quitado su Señor y entonces orarán y ayunarán, ¿sí? Con mucha más dedicación y con mucha eh, más fuerza. Y mire que a veces el Señor hace eso con nosotros, nos permite que tal vez nos sean quitadas cosas para que abramos nuestros ojos y entendamos que necesitamos velar y orar. Estar despiertos, estar alertas, y que la oración no es si me siento, está supeditada a un sentimiento, me siento bien, me siento esto, no, es una orden que debe cumplirse en el instante, orar. Ese es el llamado del Señor. En el marco de ese aspecto es que Él le dice a sus discípulos, velen y oren. Pero también nos demuestra algo, que si en nosotros muchas veces no nace no lo entendemos de esa manera, puede, y esto quiero que usted lo pueda escuchar con mucha claridad y lo pueda entender. Debemos tener mucho cuidado cuando el Señor nos llama o nos habla para hacer algo, porque si no lo hacemos, puede que el Señor no nos siga insistiendo y nos deje, así como lo hizo con sus discípulos. Dice el 44, y dejándolos, vino a ellos, los halló en la misma actitud. Entonces, ¿qué hizo? Los dejó ahí, los dejó ahí. Y esto es confrontante porque vemos que el Señor está esperando una respuesta pronta en cuanto a lo que Él ha dicho en sus discípulos. Y la confrontación es que no lo encuentra ahí, no lo ha. Pero entonces el Señor, la actitud no es volver otra vez a llamarlos porque ya les dijo, ya ha corregido su vida. Y esto es importante entender, ¿sí? Ten mucho cuidado, debo tener mucho cuidado cuando el Señor me llama al orden en cosas o me pide cosas. Si ya lo dijo una vez, a veces nos gusta mucho que nos repitan las cosas. Vamos creciendo en nuestra formación con que nos repiten las cosas, las órdenes que nos han dado, lo que nos han dicho, nos gusta que lo repitan.
Y el Señor está aquí dejándonos una poderosa enseñanza para que entendamos que debemos tener mucho cuidado, porque el Señor dice las cosas una vez y el marco de la obediencia no es a la segunda, tercera, cuarta, sino es a la primera vez. ¿Y cuántas veces de pronto nosotros hemos perdido oportunidades y cosas? Porque nuestra obediencia ha estado fuera de tiempo. El momento para hacerlo no es mañana. El momento para hacerlo no es después. El momento es ahora. Pero es que ahora no puedo, es que ahora tengo tal cosa. Bueno, está bien. Yo te voy a insistir. No te voy a eso. Este es un momento de crisis que se vive en el ministerio de Cristo para con sus discípulos. Él desea que estén alerta con Él, pero sus discípulos están siendo vencidos por el cansancio normal, natural, de cosas que pueden pasar, pero siempre podemos esforzarnos y velar. Como Él lo dice, si el espíritu está dispuesto y la carne es débil, Pablo nos invita a que fortalezcamos nuestro espíritu para que venzamos en esa lucha interna que tenemos. Velad y orad. No es mañana, es ahora. ¿Estás pasando por alguna situación? Es ahora velar y orar. ¿Te habló el Señor de hacer algo? Hazlo ya. No esperes, porque a veces esperamos y nos quedamos y entonces el Señor nos deja. Bueno. ¿Cuántas veces el Señor te ha hablado con claridad y lo hemos dejado ahí? Te ha hablado con claridad de cosas que hay que dejar y todavía esperamos la confirmación a ver si será. Te ha dicho cosas que es importante que corrijas, pero no hemos hecho caso. Nuestra obediencia no ha sido pronta. Te ha enseñado sobre el dar, no lo hacemos. Sobre el servir, no lo hacemos. Sobre el congregarnos, no lo entendemos. Sobre la oración, no la practicamos. Sobre la Biblia, no la desarrollamos de la forma de vida. Y después vamos y decimos, Señor, pero ¿qué pasa? No que tú estás conmigo, no que tú estás... Sí, yo estoy contigo, pero la obediencia, ¿dónde está? ¿Dónde está el fruto de lo que te he dicho que hay que hacer? Velad y orad. Una orden directa, una orden para ser cumplida en el instante. No es opcional a de pronto es que no puedo, es que no quiero, no, es hacerlo ya. De pronto el Señor te despierta, te llama a orar. ¿Qué estás haciendo con eso? El Señor te está hablando a través de la palabra con claridad, pero decidimos no lo vemos y agradecemos. Gracias por tu palabra, gracias por eso tan precioso, pero seguimos en nuestros quehaceres y no obedecemos lo que el Señor nos ha enseñado. Y eso habla de una mala praxis del Evangelio, porque nos habla el Señor, pero nosotros seguimos en nuestra praxis normal y no somos transformados por los principios bíblicos poderosos que Dios está trayendo a nuestras vidas. El Evangelio tiene demandas para hacerse ya. No son opcionales en el tiempo. No es si tú lo quieres hacer, es ya. La orden del Señor a su pueblo es: si obedeces,
Si haces esto, va a pasar esto. Si no, mire, ahí va a pasar lo otro. Son dos caminos. No hay medias tintas, no hay medias cosas. O somos o no somos. O estamos comprometidos o no lo estamos. O somos del reino de los cielos o no somos del reino de los cielos. No hay mitades. El Señor no tiene matices. A veces queremos nosotros matizar las cosas, la palabra del Señor. No, no hay matices. Cuando tú y yo leemos la palabra del Señor no matiza las cosas. Dice, o hacemos el bien y somos y recibimos la recompensa de eso, o actuamos de la otra forma y ahí está. Pero no hay como esa mezcla. No mezclemos las cosas, sino entendamos lo que el Señor nos quiere hablar y decir, y lo que Él está diciendo, podamos entenderlo como un rey que está hablándote a ti directamente. Te está diciendo, Pepito, haz esto. El centurión que viene a Jesús entiende eso, dice, es que yo soy una persona bajo autoridad, que entiendo lo que es la autoridad. Y entonces le digo a este, ve, y no me pregunta, ay, espere Señor, no, hace caso, va de una vez. Y ese es el mejor ejemplo de cómo se entiende el actuar en la vida cristiana, ¿sí? El centurión le dice, yo le digo a este, vaya, venga, mi siervo hace esto, y lo hace. Entonces, por eso entiendo que si tú das una palabra, va a suceder lo que tú digas sin que estés en el lugar. Pero muchas veces no ocurren y pasan las cosas porque siempre tenemos la oportunidad de pensar que es una elección. Y en el momento que nos hemos sometido al Señor, el componente de elección, hemos renunciado en libertad a esa elección porque hemos decidido en nuestra libertad de no acercarnos a Dios y decirle, Señor, sé mi Señor y mi Salvador. Yo puedo estar en el mundo con mi libre albedrío y escoger otras cosas. Decidir libremente, pero he decidido someterme a ti en libertad para que tú seas mi Señor. Y aunque puedo escoger, me quito esa parte de mi voluntad, de mi escogencia, y te la entrego a ti para que tú me ayudes y me guíes. Entonces ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y ahí es cuando ese principio poderoso de negación empieza a dar a luz cristianos que muestran al Señor en su vida. Me invito para que oremos al Señor. Padre, perdónanos, porque nuestra obediencia no es obediencia. Nuestra obediencia se ha vuelto desobediencia. Señor, no somos hijos probos, hijos obedientes, no somos hijos que cuando tú dices algo actuamos, sino que estamos negociando las órdenes que das como rey. Y si entramos a negociar, entonces ya no eres el Señor de nuestra vida, sino eres una opción más para nuestra elección. Y eso habla de no entender. Eso habla de no comprender la verdad poderosa del Evangelio. Señor, hoy venimos ante ti, te pedimos, Señor, que nos perdones porque has hablado a nuestra vida con mucha claridad y nosotros no hemos obedecido. Has hecho llamados puntuales de corrección para nosotros, para mi vida, y no los he tomado. He pensado que puedo escoger hacerlo o no hacerlo.
Y cuando vienen las consecuencias de volver a tomar yo el control de mi vida, entonces vengo a ti y pienso que las cosas no funcionan, que la carga es muy difícil, y me olvido que tu palabra, y tú mismo dijiste, mi yugo es fácil y ligera es mi carga, no porque sea algo que no lo podamos hacer o que sea algo ínfimo, sino porque vamos a entender las cosas, y entonces la vida cristiana no se nos hace difícil, un sacrificio de hombres, sino entendemos que el que lo entregó fuiste tú, y si yo te tengo a ti, lo tengo todo, porque tú me ayudas. Mi carga y el yugo, Señor, serán fáciles porque vienen de tu parte, y tú sabes lo que yo realmente puedo hacer. Y si me lo has dicho es porque yo lo puedo hacer. Padre, hoy yo te pido que me ayudes, que mi fe empiece a madurar, pero madurar en el entendimiento de que tú eres un Señor, un Rey, y que lo que tú esperas de mí no es que yo diga, ¿será que lo hago o no lo hago? Sino que entendiendo con claridad que tú has hablado a mi vida, voy a hacerlo. Señor, mi compromiso desde hoy es velar, estar despierto, no dormirme en los laureles de la vida cristiana, y orar. No como la opción de cuando venga la prueba, sino orando en todo tiempo, en el momento que pueda, en el momento que tenga, en cada momento que tenga, hacerlo. Señor, esforzarme por tener esa comunión contigo. Velad y orad. Ese es el llamado que haces para mí. Señor, vuélvenos a despertar, vuélvenos a llamar, perdónanos si muchas veces nos hemos quedado dormidos, hemos escogido nosotros, tal vez dormidos de pronto sí, ¿no? En lo natural, pero en lo espiritual nos hemos quedado dormidos. No hemos estado vigilantes, despiertos, sino hemos dejado que las cosas pasen y no hemos actuado en el momento que estás esperando que nosotros lo hagamos. Señor, perdónanos. Por favor, danos otra vez la oportunidad. Danos otra vez, Señor, los propósitos definidos. Ore al Señor. Perdone que le invite a lo siguiente, pero hay cosas que Dios ya ha hablado con claridad a tu vida. Te ha dicho, hazlo, cúmplelo. Hay cosas que ya Él te dio la respuesta, pero sigues dudando, seguimos dudando. No, ya recibimos del Señor lo que hay que hacer, ya lo entendimos. Hay que practicarlo, hay que hacerlo, no mañana, no pasado mañana, no si me siento bien o si las cosas van favorables, no, ya. En el momento, es ahora. Es ahora, ese es el momento, el mejor momento es ahora para velar y para orar. El mejor momento para obedecer es hoy, no mañana ni más tarde, es ahora. Padre, ayúdanos, pon en nosotros el querer como el hacer, pero también que podamos entender nuestro compromiso fiel con tu preciosa palabra, con ser oidores y hacedores, no simplemente oidores. Señor, a veces practicamos mucho el oír, nos gusta oír, pero no hacer. Necesitamos, Señor, crecer en el hacer. Ayúdanos a entenderlo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.